Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, les decía a Javier Cornejo, por haber comenzado el programa del día de hoy. Vengo de un programa también acá en Cablevisión, Libertos, que agradezco también la invitación que tuve para poder hablar de un tema tan importante que en el bloque siguiente vamos a tratar también con algunas chicas jóvenes, el tema ese de la entrada a la ordenanza que quieren imponer respecto de que paguen las chicas en la entrada de los boliches. Estoy con el doctor Agustín Pérez Alsina. Muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. Senador mandato cumplido, hasta hace muy poco, así que con un tema muy importante a mi juicio, que tiene que ver casi con la responsabilidad de los funcionarios y que le han puesto en algunos casos un título que me parece muy sugestivo, ¿no? Porque dice, manos libres para los funcionarios corruptos, decía la columna del diario El Tribuno, y por otro lado dice impunidad estatal garantizada. ¿De qué se trata esta ley, doctor, y en qué medida no se dio a conocer, ¿no? Porque se intentaba hacerlo a través de la reforma del Código Civil? Exactamente. Y parece como si hubiera salido, como decís, entre gallo y medianoche, ¿no? Sí, son diversas leyes que van saliendo, después nos olvidamos, pero cuando empiezan a aplicarse van generando una situación bastante complicada. Y es el ahogo del Estado en muchos temas y a su vez el retroceso en otros, increíblemente. Entre uno de ellos esto, porque esta ley, que lamentablemente fue aprobada por mayoría por el Congreso de la Nación, lo que hace es prácticamente establecer lo que usted acaba de decir, la impunidad estatal garantizada. Claro, es muy fuerte, ¿no? Decir impunidad estatal garantizada es muy lógico, fuerte. porque es que basta leer la ley para donde vamos a ver todo lo que retrocede el Estado, ¿no es cierto?, en su responsabilidad. Y todo lo que retrocede la responsabilidad del funcionario. Le voy a dar un ejemplo muy simple para que entienda la gente. Eliminaron, ¿no es cierto?, la responsabilidad de funcionarios y del Estado, por ejemplo, en los actos donde el Estado concesiona servicios. Le voy a dar un ejemplo nuevo. Los ferrocarriles cuando viene un accidente de ferrocarril, claro, que lamentablemente lo hemos tenido, son concesionarios, la responsabilidad es del concesionario, no del Estado. ¿Eso qué hace? Pone a la sociedad en una situación muy débil, porque ese concesionario, como privado, puede concursarse, puede quebrarse, puede no responder, cuando acá lo que tiene que hacer el Estado es justamente responder. Es, digamos, el núcleo del sistema jurídico. Porque nosotros, Andrés, lamentablemente estamos creando una sensación interna y también externa, ¿no es cierto?, de mucha inseguridad jurídica, de irresponsabilidad del Estado, de irresponsabilidad de los funcionarios. Por ejemplo, no se aceptó que existiera la responsabilidad de funcionarios por actos derivados de corrupción, responsabilidad civil. Bueno, parece entonces, doctor, que estuvieran preparando la salida, del fin de una etapa del kirchnerismo. Ya tenemos al vicepresidente procesado. Esto de alguna manera alivianaría totalmente la causa. Si bien hay aspectos penales que, bueno, van a ser muy tipificados y obviamente, pero ¿qué pasa? Acá van a haber términos de prescripción más acotados. Sacan del Código Civil la responsabilidad estatal, salido del Código Civil, pasa a las jurisdicciones locales. O sea que cada ley provincial, dentro de lo que es el derecho administrativo, va a regular cuál es su competencia. Exactamente. Y eso, porque yo leí en la nota suya, doctor, que habla de eso, que las provincias van a tener que armar su propio esquema de regulación. Imagínese el esquema que va a ser para empresas, para ciudadanos, ¿no es cierto?, ya sea desde un punto de vista que inviertan en las provincias, pero también del ciudadano, de la calle, por decirlo así, que cuál es su protección frente al Estado. Le doy, todo es muy jurídico, pero jurídico con consecuencias de hecho. Por ejemplo, eliminaron el aspecto de la responsabilidad concurrente. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Qué dice una parte de la ley? Que la responsabilidad del Estado será directa y exclusiva. ¿Sabe qué significa eso? Que si hay un acto del Estado determinado que produce consecuencias civiles, consecuencias comerciales graves, etcétera, y está
asociada en concurrencia con una empresa o con una persona, o con un civil, el Estado se hace a un lado. Digamos, es como, O sea, el Estado se borra y lo deja al privado solo. Así, en el hablando. fondo, ¿esto qué es lo que hace? Desproteger a todos los ciudadanos de la responsabilidad estatal. ¿Y usted por qué cree que se hizo esto? A ver, el espíritu de esta ley que acaba de salir hace muy poquito, 2 semanas, y de la cual nadie Porque habló. está primando una concepción sobre el Estado que va a haber que reanalizarla. Yo espero que los próximos funcionarios que accedan en el próximo gobierno, sea que sea quien gane, va a tener que hacer un estudio de todas las leyes que han ido ahogando este tema del Estado, por un lado, y por el otro lado, dejándolo al Estado con mano libre para muchas situaciones. Porque vamos a tener que hacer una reforma cualitativa muy grande, Andrés, para que nuestro país vuelva a ser un país previsible en muchos temas, y ya hay consecuencias. La inversión está retrocediendo con el mayor índice después de Venezuela en América Latina. Y cuando decimos inversión, no estamos hablando de un empresario que se enriquece, etcétera. Está retrocediendo el mercado laboral, está retrocediendo el empleo. Ya se están ya dejando hay recesión en este momento, ya, ¿no? Pero, estamos en el peor escenario, que es lo que los economistas llaman estagflación. O sea, más el default, recesión, manera, más inflación. Este default técnico, default como le llamemos, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos viendo este aspecto. Por eso llama la atención que salgan estas leyes, que en definitiva, además, como bien decía usted, hay una desprotección por parte total del ciudadano, pero además tiene estas consecuencias de tipo económico. Exactamente. Han eliminado muchas cosas. Por ejemplo, le eliminaron el lucro cesante en la responsabilidad del Estado, ¿no es cierto? No hay responsabilidad por los concesionarios, no va a haber multas a funcionarios que actúen mal. Una de las armas jurídicas que existe sobre los funcionarios ante un determinado hecho que no termina es que la justicia, en virtud de la jurisprudencia que creó la Corte de la Nación a lo largo de su historia, le imponga multas en la medida que no cumpla determinada, no, eliminada. O sea, es algo increíble. Digamos que uno va hoy a administrar recursos del Estado como funcionario con manos libres. Con manos libres. Con manos libres. Los términos de prescripción han acotado, la prescripción en el derecho administrativo va a ser mucho más acotada, entonces va a haber consecuencias muy importantes en la vida civil, en la vida empresaria, en la vida misma política. Digamos que lo que no sacaron a través de la reforma del Código, armaron una ley para hacerlo. Seamos concretos, a la larga el Código no les importó, porque no hicieron nada para avanzar en la verdadera reforma del Código Civil. Y se aseguraron a través de una ley especial este tema que estamos hablando y sobre el cual yo escribí algunos artículos. ¿Y qué título, no? Porque realmente cuando dice impunidad estatal garantizada es muy fuerte, ¿no? Exactamente. Sí, es muy fuerte. Se viene además el tema de esta ley de desabastecimiento, que en definitiva nos coloca casi a la altura de lo que es Venezuela. Es tremendo. Todos citan la modificación de la ley 20.680, que hay muchas cuestiones, si está en vigencia, no está en vigencia, si hay aspectos que están vigentes. Pero esta ley, si se aprueba, donde esperemos que los legisladores de todos los partidos le pongan límite o la reforman, es más grave, porque la anterior ley, para entrar en aplicación de todas esas medidas, que hay que ver lo que son las medidas que van, bueno, ya vamos a hablar de esto, necesitaba que el Congreso de la Nación declare la emergencia en el abastecimiento. Así dice textualmente la 20.680. Acá va a ser directamente una delegación al Poder Ejecutivo, donde el Poder Ejecutivo va a poder aplicarla como se le da la gana, cuando quiera y como quiera. ¿En qué no me meto en las empresas para ver los costos de las empresas? Como quiero. ¿Cómo será que ya las pequeñas y medianas empresas han logrado, lo cual me alegro obviamente, ¿no es cierto? Acá lo debe estar viendo la Cámara de Comercio nuestra, etcétera, o están logrando, por lo menos tienen la promesa, de que no va a ser de aplicación para ellos. Me alegro. Para las pymes. Para las pymes. Ajá. Pero no tiene esa aplicación para nadie, Andrés. O sea, lo que estas empresas han logrado, o lo van a lograr, lo vamos a ver en la ley si le cumplen, es importante.
Pero fíjese que esta nueva ley va a permitir que el Estado, y cuando decimos el Estado es un funcionario, Sí, sí. o sea, un funcionario que puede tener arbitrariedad, puede ser corrupto, puede ser lo que sea, va a decidir cuál es la comercialización, cuál es el margen de utilidad, cuál es la ganancia o no ganancia, si está trabajando, o sea, es meter a funcionarios, y para colmo, digámoslo, una palabra que no me gusta, donde estamos viendo que cada vez hay más funcionarios ineptos porque lo que están haciendo en todas estas medidas Los chicos de la cámpora muestran ineficacia absoluta y total, basta ver los resultados, ¿no es cierto? Entonces van a meter a las empresas, y eso, ¿qué favorece lamentablemente? El amiguismo, y favorece también la corrupción. La corrupción. Mira, si no haces esto, te declaro que acá tenés que hacer sí o sí este producto, por ejemplo. Otra medida. Pueden obligar a una empresa a decir qué producto van a hacer. Entonces, ¿qué genera esto? Lo que estamos viendo en Venezuela. Desabastecimiento. La gente no encuentra los productos. Cada vez lo va a encontrar menos. Porque para solucionar este problema es como echar nafta a un incendio. Y bueno. Es muy preocupante, doctor, que por eso digo, casi un fin de ciclo donde uno esperaba, y yo lo escuchaba el otro día a Jorge Castro hablar de las potencialidades que tiene Argentina, que podemos ser un país que vamos a poder seguir siendo productor de alimentos porque va a seguir creciendo la demanda a futuro. Totalmente. Tendríamos que estar hoy preparando esa ese camino. Porque en definitiva todo esto lo que hace es achicar las posibilidades de salir Y no adelante. es un tema de ideología, no. Andrés, porque hay que seguir el proceso en América Latina de gobiernos llamados de derecha o de centro, y sigamos gobiernos llamados de izquierda. Ejemplo, Ecuador, Venezuela. Sí. Veamos las concepciones económicas que está aplicando Bolivia, donde la concepción es: seguimos repartiendo, seguimos dando, seguimos incluyendo. Pero ¿saben qué dice? Y lo dijo varias veces Evo Morales, pero con producción, con inversión. Necesitamos tener para repartir, lo cual es verdad. Y ahí se acotan también los márgenes, obviamente, de ganancias del Estado, pero por vías razonables y lógicas. En Bolivia hubo aumento de impuestos determinados a la riqueza, etcétera. Pero la persona esa, que en definitiva es un empresario y que dice, al principio puede reaccionar mal, me aumentaron el impuesto el 30%, pero me están favoreciendo mucho más la producción, la inversión, o sea, pago más impuestos, pero puedo producir más, puedo vender más, y el Estado puede de hecho podemos decir cuántos salteños, cordobeses, santafesinos que están haciendo inversiones en Santa Cruz. Está pasando lo mismo en Ecuador. Y se muestra un índice económico. Cuando dice índice económico hay quienes atacan, no, eso es muy ortodoxo, no es real. Bolivia, ¿qué logró? La mayor reserva de su historia, superávit fiscal, tiene equilibrio en todas sus cuentas. En las cuentas. ¿Sabe cuánto está creciendo este año Bolivia? Solo China estaba creciendo en su momento 5%. Nosotros hasta ahora vamos a tener una baja del 2% del Producto Bruto, lo cual nos va a producir un desempleo que va a ir agravándose. Sí, hay que ver cómo llegamos a enero. Si el enero pasado tuvimos ya un quiebre, hay que ver cómo pasamos el verano. Agustín, muchas gracias. No, a usted, Andrés. Y vamos a preparar algo también para avanzar en lo que es la ley de abastecimiento. Perfecto. Para dar a conocer este tema.